Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este primer conversatorio de la Escuela de Fonoaudiología, denominado Personas mayores con pérdida auditiva, cómo comunicarnos en tiempos de confinamiento. Este conversatorio va a ser liderado por el colega Sebastián Rivera, quien es fonoaudiólogo, magíster en audiología, académico de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar y fonoaudiólogo de la Unidad de Otorrino del Hospital Dr. Gustavo Frique. También nos acompaña para moderar este conversatorio el colega, el fonoaudiólogo y docente de la universidad también, el profesor Waldo Suárez. Le doy la bienvenida a los dos. ¿Cómo están hoy día? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, súper bien. Aquí esperando Hola, porque se vaya conectando gente, ya se va sumando gente. ¿Cómo estás, Waldo? bien, bien. ¿Y ustedes, todo bien? Sí, todo Bien súper también, bien. bueno, gracias. Aquí listos para nuestro primer conversatorio, pensando en llevar temas de comunicación y fonoaudiología a la familia, a la gente, en este periodo en que estamos viviendo una situación mundial de pandemia, donde tenemos que estar en nuestras casas mucho más tiempo del que estábamos acostumbrados y tenemos que pensar también en las personas mayores que están con problemas de pérdida auditiva y muchas veces la comunicación en casa se puede ver dificultada por algunas cosas, así que para eso es que hemos convocado este tema y vamos a dejar a Sebastián que nos presente. El formato de este conversatorio va a ser el siguiente. Ustedes van a escuchar durante alrededor de 20 minutos a Sebastián, que nos va a hacer una presentación para introducir sobre el tema y entregar algunos consejos. Mientras tanto, ustedes en su pantalla tienen en la parte inferior o en el medio una ventana donde dice preguntas y respuestas. Durante el tiempo de exposición de Sebastián, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas para que nosotros vayamos guardándolas y respondiendo las que podamos y después dejarlas para que podamos resolverlas al final de la presentación, principalmente entre Sebastián y Waldo, que son docentes del área de audiología. Y si alguien desea contar su experiencia vinculada a este tema o compartir algo al respecto, nos avisa también por el chat y podemos darle la opción de hablar o incluso de aparecer en cámara si es que así lo desean para generar una conversación más fluida sobre la temática. ¿Ya? Nuevamente les agradezco a los participantes que se han conectado. Ya tenemos 53 personas conectadas, lo que es un número bastante interesante y deseable para un tema como este. Así que Sebastián, te doy la palabra. Nosotros con Waldo vamos a estar tras bambalinas observando todo. Ok, gracias Jorge. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, por el interés en el tema. Como mencionó Jorge, esta actividad tiene como por objetivo realizar una especie de conversatorio respecto al tema de personas mayores con pérdida auditiva y cómo comunicarnos en tiempos de confinamiento. Sabemos que en estos tiempos difíciles estamos más tiempo en casa, así que posiblemente algunas dificultades comunicativas las estemos viviendo en nuestro mismo hogar. Entonces, la idea es que conversemos respecto al tema y aprovechar también de dar algunos consejos. Como le mencionó también Jorge, esta actividad se va a dividir en dos partes. La primera es una presentación que les voy a hacer de manera muy general para hablar de algunos temas de la pérdida auditiva en personas mayores. Voy a también a dar algunos consejos generales para que puedan ir aplicando tanto las personas con problema auditivo como también sus familiares. Y al final un conversatorio de alrededor de unos 40 minutos para poder responder algunas preguntas suyas. Como les mencionó también Jorge, ustedes pueden ir desde ya haciendo sus preguntas. Si alguien quiere, se le puede activar el micrófono si quiere hacer la pregunta a viva voz también. Si alguien quisiera contarnos su experiencia en relación a la pérdida auditiva, también sería muy enriquecedor.
Así que la actividad en total debería tener una duración aproximada de 1 hora. Para comenzar el tema que nos convoca hoy día, creo que esto que les voy a decir probablemente ya lo hemos escuchado en varias oportunidades, y es que la población mundial está envejeciendo. Aquí al lado izquierdo, y estos son datos y estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, en el lado izquierdo podemos ver unos gráficos en el cual observamos que el 2002, por ejemplo, existían un 8% de personas sobre 65 años, y esto aumentó en el año 2019 a un 12% aproximadamente. Si nosotros observamos acá arriba, nos damos cuenta que las proyecciones al 2035 llegan a casi un 20% de personas sobre 65 años. Un porcentaje muy alto. Y si observamos acá esta imagen del centro, también podemos observar que en relación a las regiones, nuestra región de Valparaíso se posiciona en el segundo lugar, alcanzando incluso un 22%. O sea, 22% de personas sobre 65 años, un número bastante alto, y por eso que estos temas que envuelven a las personas mayores es tan importante que las conversemos, que nos informemos, ¿cierto? Y que derribemos mitos, que existen muchos en relación al envejecimiento. Con respecto a la pérdida auditiva o hipoacusia viene siendo este término formal o término audiológico de la pérdida auditiva, nos damos cuenta que tiene una alta prevalencia en el país, llega a un 32,7%, esto según datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2009-2010. 32%, pero en todas las edades. O sea, nos damos cuenta con este dato que la pérdida auditiva no es exclusiva de la persona mayor. Ya tiene una alta prevalencia en cualquier etapa del ciclo vital. ¿Cuál es el tema? Es que sobre 65 años esta prevalencia aumenta. Aumenta incluso un 52,4%. Y en hombres aumenta aún más, un 58,5%. O sea, estamos hablando de que de 10 personas sobre 65 años, 5 a 6 van a padecer una pérdida auditiva que es autopercibida. Estos son datos recopilados en base a una encuesta, entonces es un autorreporte, y sabemos que el autorreporte muchas veces no logra detectar pérdidas auditivas que son leves. Entonces, existe también la posibilidad de que estos números se queden cortos, ¿ya? También sabemos que la pérdida auditiva, en relación a la edad, va aumentando de manera muy paulatina, muy lenta. Entonces, las personas consultan muchas veces años después que comenzó el problema auditivo. Pero estos son números que nos orientan un poco y nos informan, por supuesto, que es un problema que tiene una alta prevalencia en nuestro país y a nivel mundial. Este es un gráfico, bueno, son dos gráficos que comparan, voy a ver si es que se ve mi puntero, permiso. ¿Se ve ahí, Waldo? ¿Jorge? Sí, Se ve. sí, se ve. Ya, gracias. Entonces acá tenemos dos gráficos que comparan hombres versus mujeres. Este gráfico simula los resultados de una audiometría. La audiometría es el examen o la prueba audiológica que se solicita para hacer un diagnóstico de la pérdida auditiva. En la línea vertical, nosotros podemos observar la intensidad o el volumen de los sonidos. Si los símbolos entre más arriba estén, es porque hay mejor audición. Más cercano al 0 es porque tenemos mejor audición. Y esta línea horizontal apunta a lo que son las frecuencias. Hacia el lado izquierdo tenemos los tonos más graves o los tonos más bajos, y hacia el lado derecho tenemos los tonos que son más altos o las frecuencias que son más agudas. Entonces, si observamos un rato esta imagen, también podemos observar que tenemos acá información cada 10 años. Entonces observen un poco la imagen y saquemos algunas conclusiones. Primero podemos decir que las frecuencias o los tonos agudos son los que principalmente se van perdiendo a medida que avanza la edad, ¿cierto?
Otro dato importante, y ya lo habíamos mencionado, es que la pérdida auditiva no es exclusiva de la persona mayor, porque la pérdida auditiva comienza bien temprano, ya desde los 30 años comenzamos a perder la audición. Y si comparamos el gráfico de las mujeres versus los hombres, nos damos cuenta que efectivamente los hombres tienen mayor pérdida auditiva. Entonces, esto es muy importante porque la audición, la pérdida auditiva, tiene que ser una preocupación de toda la población. Hoy día nos convocan las personas mayores, pero sabemos, y lo demostramos con este gráfico, que es un problema que viene desde mucho antes, ¿cierto? Puede estar presente en cualquier etapa del ciclo vital, y el cuidado auditivo es esencial, porque sabemos que hay conductas, por ejemplo, de exposición a ruido laboral, también ruido recreacional, que pueden aumentar el problema o pueden acelerar la alteración auditiva. Este es un video bastante interesante. Es una simulación de cómo escucharía una persona con un problema auditivo típico. Yo voy a quedar en silencio mientras vemos el video. Para que presten mucha atención. Acá se van a presentar, es principalmente el audio, más que el video, se van a presentar 3 situaciones cotidianas: una conversación con ruido, música clásica y una información de la radio del auto. Se va a comparar como si hubiera audición normal versus cómo se escucharía si yo tuviera un problema auditivo. Vamos a colocar el video. Ahora sí. Atención, por favor. Han vendido todas las entradas para la representación. Bueno, la mayoría de las veces a una representación de fin de semana acude mucho público. Menos mal que hemos reservado a tiempo nuestras entradas. El público ha quedado encantado. La gente fue realmente encantadora. Por lo menos 5 subidas de telón. Sí, era realmente buen teatro. La mañana aporta un tiempo para disfrutar, soleado con pocas nubes en el cielo. De todos modos, con temperaturas entre 13 y 15 grados, la mañana será realmente fresca. Bien. Mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia entre cómo se escucha una conversación con ruido, por ejemplo, si tengo una audición normal, o si tengo un problema auditivo. Entonces creo que uno de los conceptos que es muy importante dentro de todo esto es que nos podamos colocar en el lugar de la otra persona, ¿cierto? Poder entender de qué se trata este problema auditivo y cómo puede afectar en situaciones que son tan cotidianas. Y por supuesto que en conjunto, en equipo, en familia, ¿cierto? Podamos solucionar estos problemas. Esta presentación y este conversatorio va dirigida justamente a las personas con problema auditivo y a sus familiares. Entonces, la idea es que entre todos, ¿cierto?, los cercanos podamos entender esto y en conjunto poder ayudar a generar mejores situaciones de comunicación. ¿Y por qué es tan importante? Porque la pérdida auditiva, si no la detectamos a tiempo y no tenemos este apoyo de nuestros cercanos, posiblemente pueda generar consecuencias que son muy negativas, como por ejemplo el aislamiento. O sea, si yo estoy escuchando, como fue el ejemplo del audio anterior, probablemente no me interese participar de una conversación que hay 2 o 3 o más personas. Entonces me voy a empezar a aislar,
eso va a empezar a reducir mi actividad social y va a empezar a perjudicar en otros aspectos de la salud, ¿cierto? Como el tema emocional, con una depresión, incluso un deterioro cognitivo. Últimamente se ha asociado mucho este tema cognitivo con el tema auditivo, y por ende podemos llegar a una disminución de la calidad de vida. Esto, por supuesto, que no queremos que suceda. Y la única forma de poder contribuir a esto es que entre todos, ¿cierto?, nos coordinemos y trabajemos en conjunto. Es muy importante entonces esto llevarlo a cabo de manera familiar, en este caso, como apunta este conversatorio. Y recuerden también que la detección temprana es vital también para tener mejores resultados. Ahora estamos en un contexto, sabemos, muy, muy particular. Estamos en cuarentena hace ya bastante tiempo y probablemente también estemos más irritables, ¿cierto? Si antes nos enojaban algunas cosas, tal vez ahora es más aún, ¿cierto? Entonces tenemos que considerar esto, tenemos que ser pacientes, ¿cierto? Intentar entender a las otras personas para que nuevamente en conjunto podamos solucionar algunas situaciones. Por eso les voy a dar algunos consejos. El primer consejo va a ser apuntando a la misma persona con problema auditivo. Existe una serie de estrategias comunicativas, una serie de adecuaciones del entorno que me van a permitir mejorar mi situación comunicativa. Pero el primer paso antes de realizar una adecuación o aplicar una estrategia comunicativa es que la persona sea asertiva, ¿cierto? Y ser asertiva significa 3 pasos. Primero, estar dispuesto a admitir el problema. Estar dispuesto a admitir que hay un problema auditivo, que hay una situación que me complica, que no estoy entendiendo, para que en un segundo paso tenemos tenemos que estar dispuestos a explicar el problema auditivo. El problema auditivo, lamentablemente, es invisible al resto, ¿cierto? La otra persona, si no nos conoce mucho, no tiene cómo saber que yo tengo un problema auditivo. Entonces, es necesario en este segundo paso poder explicar el problema auditivo a otros. Y en un tercer paso, las otras personas tampoco saben comunicarse con una persona que tiene un problema auditivo. Entonces, es necesario que seamos capaces de sugerir cuáles son las formas para poder mejorar la comunicación. La verdad que existen muchas, pero en resumen, lo que uno de repente aconseja es que uno le diga a la otra persona que, por favor, ¿me ayudarías hablando un poco más lento y mirándome a la cara? Ya que la otra persona aplique esos 2 conceptos, vamos a mejorar un poco más nuestra situación comunicativa, porque hay veces que nos damos muchas más vueltas y le explicamos muchas cosas a la otra persona y al final no aplica ninguna de las que dijimos. Entonces, si tenemos que resumir de alguna manera, podemos entonces mencionar que hable un poco más lento y mirando a la cara. Ahora, hay distintas situaciones, como lo hemos mencionado, que podemos estar en una situación compleja para poder entender lo que me están diciendo. En cada una de estas situaciones se aconseja que ustedes puedan analizar la situación en detalle. Por ejemplo, acá hay una serie de preguntas que nos van guiando. ¿Cómo yo puedo ir analizando una situación? En este caso vamos a pensar en nuestra casa, ¿cierto? Por el contexto del confinamiento, estamos mucho más tiempo en casa, entonces probablemente las situaciones complejas para comunicarse van a estar en el living, van a estar en el comedor, en la cocina, ¿cierto? Entonces, el principal problema que siempre se describe es cuando hay ruido de fondo. Es una situación muy compleja y muy difícil para el sistema auditivo. Entonces preguntarme, por ejemplo, ¿qué está implicado en esta actividad? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cierto? Si es ruido el problema, ¿de dónde viene el ruido? ¿Cuáles son las fuentes del ruido? En este caso, ya cuando yo hice el análisis bien detallado de la situación, preguntarme, ok, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué necesito, en este caso, para aplicar una solución? No es llegar y aplicarla, sino que tal vez necesito tener en cuenta una información extra, alguna habilidad práctica para poder aplicar esa solución. Una vez que la aplico, por supuesto, preguntarme,
¿Qué sucedió con esta solución? ¿Fue efectiva? ¿Me sirvió o no me sirvió? Bueno, si me sirvió, perfecto, tal vez la puedo utilizar en una siguiente oportunidad. Si tal vez no me sirvió, tal vez puedo ir probando otras, ¿ya? Pero en resumen eso, analizar en detalle cada situación que exista alguna complejidad para comunicarse. Acá tenemos el plano de un departamento en el cual tiene un living, comedor, una cocina, ¿cierto? Y como ya habíamos mencionado, puede ser el contexto actual en el cual sea una situación difícil para poder comunicarnos. Y dentro de este espacio pueden existir muchos donde yo puedo entablar una conversación. Una puede ser ahí en la letra A, ¿cierto? Ahí en el comedor, conversando con alguien que está en el puesto B, pero también puedo estar en el C, en el living, ¿cierto? Sentado en el sofá viendo tele. O sea, puedo estar en distintos lugares. Por supuesto que el análisis del contexto puede ser levemente distinto, pero vamos a analizar la situación completa. Probablemente sea una situación que exista mucho ruido, entonces analicemos, a ver, ¿dónde está el origen del ruido? Primero tengo una tele que está encendida. ¿Qué más puede ser? La puerta está semiabierta. Tengo una radio encendida. Tal vez la ventana está abierta y hay niños jugando afuera, por ejemplo. Tengo la puerta de la cocina abierta. Ya hay una persona lavando platos. Sabemos que ese ruido de los platos es muy fuerte, es muy incómodo. Y además, por ejemplo, tenemos un ventanal abierto y justo afuera hay un control obligatorio, entonces hay mucha gente tocando la bocina, mucho ruido por todos lados, ¿cierto? Entonces, eso es el análisis de la situación. Y por ende acá ya debería empezar a ver qué puedo hacer, ¿cierto? Cuáles son las posibles soluciones, dependiendo del lugar en el cual yo esté sentado y esté entablando una conversación. Entonces acá esto nos da pie al tercer consejo. La situación comunicativa en casa. Primero, debemos conocer, si es nuestra casa o la de nuestra madre, de nuestros hijos, ¿cierto? Debo conocer muy bien los espacios de la casa y debo escoger la ubicación que sea ideal para entablar una conversación. Debo saber que hay lugares de la casa que me es mejor comunicarme, hay otros que es muy difícil. Debo conocer mi espacio. Y uno de los consejos es escoger una ubicación que permita observar de frente. Por ejemplo, el comedor es muy clásico en relación a las sillas, ¿cierto? Hay algunos puestos que permiten mirar a la cara del resto de las personas de mejor manera. Saber cuál es esa silla, por decirlo así, que tiene mejor vista. La iluminación tiene que ser tenue. Una iluminación muy fuerte tampoco sirve porque el brillo no nos ayuda mucho. Tiene que ser una iluminación tenue e idealmente que la luz apunte a la cara del resto de las personas para poder observar mejor. Adaptar cubiertas para ventana o mesas. Esto apunta a que las superficies que son planas y son duras generan que el sonido quede rebotando. El clásico ejemplo es cuando uno está hablando por teléfono en el baño. Es como que uno sabe que está hablando por teléfono en el baño, ¿no? Uno escucha como algo extraño, pareciera como un eco. ¿Por qué? Porque el baño por lo general tiene el espejo, está lleno de cerámica, y cuando uno habla, el sonido queda rebotando. Eso se transforma finalmente en ruido también. Y para la persona que tiene un problema auditivo, es una complicación. Entonces, otro consejo entre paréntesis, no hay que hablar por teléfono en el baño. Entonces, considerando eso, podemos adaptar. En este caso, si el comedor o el living viene siendo el lugar donde yo principalmente me comunico, puedo colocar, por ejemplo, un mantel en la mesa. En el caso de las ventanas, puedo colocar cortinas, puedo cerrar cortinas, puedo colocar alfombras, por ejemplo, de tal manera que el sonido se absorba en estos materiales más blandos y no quede rebotando. Entonces también la casa yo la puedo empezar a adecuar de alguna manera para que esté mejor preparada acústicamente para entablar una conversación.
Y este otro consejo, alejarse de la fuente de ruido. Suena obvio, ¿cierto? Pero es necesario tenerlo siempre en cuenta. ¿Por qué? La situación clásica, una persona lavando platos, por ejemplo, si la persona con problema auditivo está lavando los platos, está muy cerca de la fuente de ruido, probablemente no entienda absolutamente nada de lo que se le está diciendo metros atrás. Está muy cerca de la fuente de ruido. En ese caso, idealmente es que la persona con problema auditivo se aleje de la fuente de ruido que ya no puedo controlar. Entonces, si otra persona es la que está lavando los platos y la persona con problema auditivo fue la que se alejó un poco, probablemente en esa situación, independiente de que esté el ruido ahí constante, sea mejor para poder comunicarse. Volvemos entonces a nuestro ejemplo de este plano de la casa, ¿cierto? Y continuando con este ejemplo de la persona que está lavando platos y este contexto que creamos, y después de analizar la situación podemos decir, ya, a ver, ¿cómo solucionamos? El problema es el ruido. Necesito disminuir el ruido que hay en mi casa para poder conversar tranquilamente. Posiblemente la radio no tenga mayor problema y como estoy en mi casa puedo disminuir el volumen de la radio. Perfecto, ya estoy solucionando un pequeño problema. La ventana está abierta, igual hace un poco frío, así que mejor cerrarla. Aprovecho de cerrar las cortinas también por el tema acústico. El ventanal está abierto acá, también no podemos pedirle a los autos que no toquen la bocina tal vez, pero puedo tal vez, en este caso puedo cerrar las cortinas o puedo cerrar las ventanas. Voy solucionando un poco, voy disminuyendo el ruido, que es el principal problema. Pero a la persona que está lavando platos, no le puedo pedir que deje de lavar platos porque hay muchos platos, se han acumulado por días, tal vez los platos por la cuarentena, entonces tengo muchos platos por lavar y no le puedo decir que deje esa actividad. Y resulta que yo estoy en la posición A, pero quiero conversar con una persona que está en la posición B. Ya traté de solucionar toda la situación alrededor. En este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será una mejor posición para la persona con problema auditivo para conversar? ¿La posición A o la posición B? Contéstense ustedes nomás, yo no los puedo escuchar, pero hagan ahí un trabajo interno. Bien, entonces yo también opino lo mismo, que la posición B puede ser mejor. ¿Por qué? Porque el ruido que no logré controlar fue el de la persona lavando plato, y uno de los consejos que habíamos visto es que la persona con problema auditivo debe intentar alejarse del ruido. En este caso, si me coloco en la posición B, estoy más cerca de la radio, pero la radio sí la pude controlar, sí pude bajar un poco su intensidad. Entonces, que la persona que está en la posición B mejor se siente en la posición A y probablemente podamos tener un mejor contexto comunicativo. Ahora, ¿cuáles son los consejos para los familiares o para los cercanos? Estos de las adecuaciones en la casa, por supuesto que es un consejo que va para toda la familia. Pero hay algunos puntuales que tenemos que considerar en el caso de ser un cercano de una persona con problema auditivo. Por ejemplo, asegurarnos que nos puedan ver a la cara. Es muy importante. Usar expresiones faciales, lenguaje corporal, también es muy importante, ¿ya? Nosotros sabemos que en este caso la persona que tiene problema auditivo, por ejemplo, para poder entender un mensaje auditivamente logró captar solamente el 50%, pero el restante lo puedo sacar de otras pistas que no son auditivas. Entonces mirar a la cara me da bastante información para poder complementar. Entonces yo me puedo apoyar de la lectura labiofacial, me puedo apoyar de las expresiones faciales, me puedo apoyar del lenguaje corporal, ¿cierto? Entonces, independiente que mi audición solo captó el 50% del mensaje, tal vez voy sumando un 60, 65, un 70% para poder entender finalmente lo que me quisieron decir. Evitemos comunicarnos desde otra habitación, eso es muy común, ¿cierto?
Si yo me quiero comunicar con una persona que está en otra habitación, tengo que ir donde está ella, por último le toco el hombro, el brazo y conversamos cara a cara. Y este último consejo, pero lejos de uno de los más importantes, como ya lo hemos conversado, ponerse en el lugar de la otra persona y tener paciencia. Nunca hacer sentir culpable a la otra persona, no es culpa de ella no entender. Y recordemos nuevamente que el problema auditivo no es exclusivo de la persona mayor, puede estar presente en cualquier etapa del ciclo vital. Entonces necesitamos ponernos en el lugar de la otra persona y contribuir, y en conjunto, en familia, poder solucionar estas situaciones. Eso en esta primera parte de nuestra actividad, de esta presentación. Acá están nuestros datos. Está la de Jorge Valdés, director de la carrera de fonoaudiología, está su correo electrónico, el mío, también mi correo electrónico, cualquier cosa que tal vez no podamos solucionar en este tiempo del conversatorio, o si nos quieren contactar por alguna razón, a la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de Santo Tomás, Viña del Mar, nos pueden escribir y nosotros encantados de responder y leerlos, por supuesto. Muchas gracias por la atención. Jorge, Waldo. Gracias, Sebastián. De verdad que una presentación bastante informativa para las personas en su casa. Creo que vamos a pasar al tiro a las preguntas para ir generando un diálogo en relación a este tema. La señora María Ortiz nos agradece la charla. Ella nos saludó igual al comienzo, así que Marta Ortiz, perdón, la saludamos. Y le agradecemos su participación. Tenemos una pregunta vinculada a algo que no nombraste y que tiene que ver también con las pérdidas auditivas y que se ocurre mucho y es lo que principalmente se piensa. Porque en general tú hablaste de estrategias que se pueden utilizar en la casa desde la visión de la persona que tiene una situación de pérdida auditiva o desde los familiares. Y hay una persona que nos pregunta si los dispositivos de audición son un aporte, pensando en los audífonos, creo yo, o si estos pueden provocar algún tipo de incomodidad a la persona, pensando en que nunca antes utilizó este tipo de dispositivos. Y lo mismo nos pregunta la colega Ana Paula también, respecto de una pregunta que le hizo una vecina, de qué puede hacer para acostumbrarse con el audífono porque no le gusta. Entonces, aquí hay dos temas. ¿Son un aporte estos aparatos? ¿Qué pasa cuando a la gente no le gustan o cuando nunca han usado antes? Hay como un distanciamiento hacia la implementación auditiva. Claro, claro. Sí, a ver, yo creo que la rehabilitación auditiva en el adulto en general, por mucho tiempo se ha centrado en el audífono. El audífono es de muy gran aporte. Nos permite, por supuesto, que nuestro sistema en general pueda percibir más sonidos de lo que está acostumbrado por el problema auditivo. Entonces, es una ayuda esencial, pero necesitamos complementarla. O sea, el audífono no lo es todo. Y muchas veces sucede que las expectativas con el audífono son muy altas también. Y la verdad que el funcionamiento del audífono y la comodidad, en este caso del usuario, va a depender de muchas variables. Entonces, igual hay que analizar la situación de manera individual, pero es necesario que se complemente con una rehabilitación auditiva que no esté enfocada solamente al audífono, sino que también asociada a las estrategias comunicativas, ¿cierto? Idealmente que un fonoaudiólogo pueda guiar. Sabemos que el problema auditivo finalmente genera un problema comunicativo, y el profesional que es idóneo para poder intervenir en la comunicación es el fonoaudiólogo. Entonces, este tipo de tratamiento, de rehabilitación, es un complemento al audífono. Bien. Es decir, yo creo, como pensando en una persona que no está acostumbrada a esto y a las conversaciones que tenemos nosotros como fonoaudiólogos, es decir, el audífono por sí solo no va a ser magia. O
¿cierto? Necesitas tener un apoyo para aprender a usarlo, para acostumbrarte a usarlo, para saber qué pasa en estos contextos. Yo he tenido familiares que antes de que yo estudiara fonoaudiología usaban audífonos y les pasaba que acercaban el teléfono y el audífono hacía sonar un pito y se lo tenían que sacar, Claro. y nunca fueron al fonoaudiólogo para poder ajustar eso. Entonces, creo que ahí lo importante es entender que el audífono, el dispositivo es un aporte, pero no lo es todo por sí solo, ¿cierto? Exacto. Waldo, Ahora, Ujú. disculpa. No, dime nomás. No, sumado a eso, a todo lo que mencionan, aquí llega otra pregunta que Waldo, le ¿puedo entonces? agradecemos. Sí. ¿Puedo? Es que era complementando la pregunta anterior. Y que el audífono también, enfatizar su importancia, ¿cierto? Por lo general es una de las primeras, primeras formas que tenemos para intervenir auditivamente, pero entender que el audífono también nos permite una estimulación un poco mejor, ¿cierto?, de nuestro sistema auditivo, de nuestro sistema central, de nuestro cerebro. Finalmente, nuestro cerebro es el que escucha los sonidos. Entonces, si yo estoy por mucho tiempo sin que el cerebro le esté llegando la información auditiva, eso también puede generar otros problemas y otras consecuencias a futuro, como por ejemplo, lo que se ha estado asociando últimamente con el deterioro cognitivo. Entonces, el audífono nos va a ayudar también a eso, a estimular adecuadamente toda esta vía que llega desde el oído hasta el cerebro. Pero puede ser que el problema comunicativo siga estando. Entonces, ahí es donde es muy necesario complementar con estrategias comunicativas. Idealmente, trabajo en grupales también son muy buenos para poder enfrentar todos estos problemas. Eso para complementar la pregunta anterior. Waldo, ¿ibas a complementar la pregunta con algo Sí, más? que sumado a todo ya que estamos hablando de audífono, aquí llega una consulta que dice, en pérdida auditivas bilaterales, ¿es recomendable utilizar uno o dos audífonos, tomando en cuenta también las situaciones socioeconómicas del usuario? Ya, sí, es buena pregunta. En general siempre lo ideal es tener ambos audífonos en los dos oídos, porque primero voy a explicar un poco que los dos oídos tienen función en particular en las situaciones del contexto auditivo. Los dos oídos nos ayudan mucho a localizar de dónde viene el sonido. Me imagino que si hay alguien que tiene solamente un problema en un oído, también nos podrá entender en el sentido de que una de las cosas que más le debe costar es localizar de dónde viene el sonido. Por ejemplo, si lo llaman de otra habitación, ahí necesitamos tener, en este caso, nuestros dos oídos para poder localizar de mejor manera de dónde viene el sonido. Y otra segunda función que es muy importante es el ruido. Cuando hay situaciones de conversación con ruido de fondo, también los dos oídos nos ayudan mucho a poder entender de mejor manera esa situación tan compleja. Ahora, hay otra arista también de la pregunta, en el sentido del tema socioeconómico. Creo que es muy importante entender, o saber, mejor dicho, que existe una guía GES para las personas sobre 65 años, en el cual se les garantiza un audífono al año. Entonces puede ser que, por ejemplo, fue un otorrino al hospital, primero fue al CESFAM porque el consultorio más cercano a su casa, el médico detectó que hay un problema auditivo, el médico lo derivó al hospital a un otorrino, el otorrino lo derivó a hacer un examen auditivo, se comprueba, se confirma que existe una pérdida auditiva y se puede empezar a gestionar el audífono por el GES, por las garantías explícitas de salud. Eso ahí no tiene que desembolsar dinero extra el usuario. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y posiblemente no pueda obtener los dos inmediatamente, pero una vez que transcurre un año completo y hay un buen uso de ese audífono, el otorrino podría tal vez gestionar un segundo audífono
en este caso, que podría ser ideal. Eso como en contexto general. Mira, hay un par de preguntas que podemos resumir un poquito, que se enfocan un poco en la familia. Porque nos dicen que de repente las familiares no entienden que no necesitan gritarles cuando no escuchan bien. Y lo otro, cómo involucrar a este entorno más cercano, porque la gente en general tiende a enojarse cuando alguien no lo escucha. Entonces, sumado a esto, nos preguntan que cómo podemos generar consejos a la familia o educación sobre otros medios de comunicación, si eso es eficiente para generar una comunicación efectiva y mantener contacto también con las personas mayores que están en esta situación y que a veces no tienen un entorno tan cercano. Claro, a ver, nuevamente como que tiene varias aristas la pregunta. Lo primero, claro, efectivamente es muy común pensar que uno tiene que gritarle a la otra persona para que la otra persona de alguna manera entienda mejor. Y eso es un mito clásico, ¿cierto? Y por eso que hay que entender que en este caso la pérdida auditiva que va asociada a la edad, que vamos perdiendo la audición ya desde los 30 años, como les mencioné en un gráfico, vamos perdiendo de manera muy lenta la audición. Este tipo de pérdida auditiva se caracteriza porque a uno le cuesta escuchar los sonidos de baja intensidad, pero los sonidos de alta intensidad son percibidos de igual forma. O sea, los sonidos de alta intensidad puede ser que lo perciba de la misma forma una persona que tiene el problema auditivo como una persona que no tiene el problema auditivo. Y por eso que es tan típica esa situación en la cual yo le hablo a alguna persona con el problema auditivo a una intensidad posiblemente baja o normal, no me escucha y inmediatamente grito para que me escuche. Y la otra persona obviamente se enoja porque a ninguno de nosotros nos gustaría que nos gritara. Entonces recordar que la persona con problema auditivo para volúmenes altos o para intensidad más alta, lo más probable es que perciba de la misma manera que una persona con audición normal. Así que lo ideal entonces, como le había mencionado en un momento, para poder comunicar, entablar una comunicación, primero, cara a cara. Porque recuerden que la lectura leofacial, expresión facial, lenguaje corporal nos da mucha información, muchas pistas para poder complementar el mensaje auditivo. Siempre mirándonos cara a cara, entonces, como un primer paso. Y el segundo, hablar lento. Solamente el hecho de hablar un poco más lento me va automáticamente a aumentar un poco el volumen de mi voz, de manera natural. Y ese pequeño aumento de la intensidad de mi voz ya está bien en ese caso para empezar a entablar una conversación en un mejor contexto. Genial. Mira, ahora, Seba. Dale, perdón. Y lo último, y en relación a la otra parte de la pregunta, cómo nosotros nos involucramos en esto, o en los cercanos, o la familia, ¿cierto? Yo creo que es súper importante que la familia, o los cercanos, o la vecina, porque muchas veces a mí me pasa en el hospital en el cual evalúo a alguna señora, por ejemplo, que vive sola, pero sí tiene una vecina que es muy amiga y que la acompaña a los controles médicos. Eso también es importante. Por eso que cuando nosotros hablamos que este conversatorio apunta a los familiares, también a los cercanos. Los cercanos puede ser un vecino, por ejemplo. Puede ser el nieto. Ahí tenemos que buscar. Y un consejo es que esta persona, familiar o cercana, se involucra desde el comienzo. Eso es lo ideal. Entonces, si la persona con problema auditivo tiene una hora para hacerse el examen auditivo, o sea, todavía no se confirma que hay un problema auditivo, hay una sospecha porque le cuesta entender algunas cosas, idealmente que vaya con la familia, que vaya con la persona cercana, de tal forma que vaya involucrándose en este proceso desde el comienzo, y así desde el comienzo va entendiendo de qué se trata, y el profesional que lo atienda, aunque sea para una evaluación, también va a aprovechar de dar algunos consejos y educar en algunos aspectos asociados a esta pérdida auditiva.
Gracias, Seba. Mira, aquí hay dos preguntas que se pueden unir. Una es de la persona una asistente que participa, Constanza Medel, y la otra es de Vania Valle, y que tienen directa relación con el contexto que estamos viviendo ahora, puesto que producto de incluso el formato en que estamos ahora, que es videollamada, ellos preguntan si hay alguna recomendación para el diálogo mediante estas videollamadas con las personas mayores que de alguna manera, que igual son usuarios de audífono, y que ellos quieren comunicarse con sus familiares. Constanza nos cuenta que ella ocupa iluminación, mucha expresión facial, a su abuela le colocan audífonos para el celular, además de su propio audífono, pero de todas maneras se le dificulta bastante comprender, y Vania nos cuenta también que su abuela le gusta mucho que la llamen, pero como no entiende, finalmente prefiere cortar la llamada. Entonces, aquí la comunicación no es tan efectiva. Entonces, ¿qué recomendaciones podrías hacer tú en este contexto que estamos viviendo ahora? Claro, sí, entiendo. Son situaciones complejas, pero la base viene siendo la misma. O sea, yo creo que también lo mencionó la persona que preguntó, el tema de la iluminación es muy importante, de asegurarnos de alguna manera, si vamos a entablar una conversación como lo estamos haciendo ahora, de que yo esté en todo momento frente a la cámara, no esté conversando y mirando hacia allá o mirando hacia otro lado, sino que en todo momento pensar de que la persona está de frente, hablar lento de igual manera, lento como lo estoy haciendo yo, no es que sea lento, es un lento natural, ¿cierto? Entonces, eso permite también poder visualizar cómo se mueven los labios, tener ese apoyo, ¿cierto? Que bueno también empezar a utilizar otros accesorios también, los audífonos. Hay algunos audífonos que tienen una tecnología en el cual se pueden conectar con Bluetooth, por ejemplo, pero ya eso obviamente se escapa de algunas cosas y eso hay que verlo específicamente con la tienda de audífonos o con la tienda, la marca que ganó la licitación en el hospital para poder acceder a ese tipo de tecnologías. Pero en general viene siendo lo mismo, pero llevado a esta modalidad, como con estas pequeñas adecuaciones. Ahora, el tema de la llamada que mencionaba Vania, creo que ahí también sería interesante empezar a acostumbrarnos a hacer videollamadas, porque la llamada telefónica, en este caso, dependemos en excesivo solamente de nuestro sistema auditivo. Además, la llamada telefónica no es tan rica en sonido como estar hablando de frente. Entonces, ya hablar por teléfono es una situación más compleja. Por ende, si tenemos la posibilidad de llamar a nuestros abuelos, a nuestros padres por videollamada, considerando todo lo que hemos conversado, también podría ser una buena instancia. Yo creo que no todos estamos acostumbrados a eso. Yo por lo menos nunca usaba videollamadas, pero dentro de estos meses que me he tenido que comunicar con mis padres, por ejemplo, lo he utilizado más seguido y sirve. Ahora, lo último, creo que, como también les mencioné, analizar cada situación. Tampoco hay una receta, tampoco hay algo que sea mágico de alguna manera, sino que analizar bien la situación, cuál es el problema, y ir buscando soluciones, tal cual como lo dijo la persona, que empezó a ver iluminación, empezó a utilizar audífonos, y empezar a analizar, ok, los audífonos sí me sirven, perfecto, los sigo utilizando, no, el audífono no me sirve, busquemos otra solución, y probar, ir probando, tanto en equipo, tanto la persona con problema auditivo como la otra persona, sus cercanos, y ir hasta buscar y encontrar de alguna manera lo que más me ayuda para poder entender y comunicarnos de manera más efectiva. Exacto. Mira, aquí hay un par de preguntas que están en el chat, no en la zona de preguntas, y se me habían pasado. Nos pregunta Paola Guerrero, que le complica un poco la espera de un audífono, porque como bien se sabe, la espera en los hospitales son bastante largas, y pregunta, ¿qué puede hacer mientras llega el aparato auditivo para su madre que tiene casi 80 años? Yo creo que las recomendaciones que se entregan ahora podrían ayudar. No sé si tú puedes complementar algo más con eso. Sí, yo creo que también era la intención un poco de la presentación que le hice.
esto nos sirve a todos, independiente que tenga o no tenga audífono. Por supuesto que es lamentable tener que esperar, no solo por el audífono, sino por muchas otras cosas más que uno tiene que esperar para tal vez la salud pública. Pero claro, empezar desde ya a aplicar todas estas estrategias. Recuerden ser siempre asertivos, en este caso para la persona mayor. Hay veces que el ser asertivo no es tan relevante con familiares cercanos porque saben que yo tengo un problema auditivo, me conocen, pero por ejemplo cuando voy a pagar mis cuentas, cuando voy al Minimac o al negocio a comprar el pan, no necesariamente la otra persona sabe que yo tengo un problema auditivo. Entonces, ya solo con el ser asertivo puedo aportar y mejorar un poco más el contexto comunicativo, decirle a la otra persona, mire, ¿sabes qué? Yo tengo un problema auditivo. O sea, asumirlo, ¿cierto? Que era el primer paso, asumir que tengo un problema auditivo. Después explicarle, tengo un problema auditivo, pero me ayudaría mucho si me hablas más lento y me miras a la cara. Y con eso ya puedo aportar un poquito más a mejorar la situación comunicativa. Recordemos que cuando uno va a comprar el pan o va a comprar algo, probablemente el caballero esté anotando algo mientras nos conversa, o se dio vuelta y está de espalda conversando, ¿no? Entonces se hace mucho más difícil. Así que esto de alguna manera, estos consejos nos pueden servir mientras. Incluso cuando un tiempo que trabajé en el CESFAM Algarrobo, y nosotros con el equipo de rehabilitación con base comunitaria, aplicamos los programas de rehabilitación auditiva grupales. El objetivo fue incluso a personas que estaban esperando justamente a un audífono. Entonces, estas estrategias las aplicamos a personas que no tenían audífono y observamos muchas mejorías. Y recuerden que la mejoría no solamente es a nivel comunicativo, sino también social y emocional. El ya estar hablando del tema, el conversar con otras personas que tienen el mismo problema auditivo, también ayuda en este aspecto socioemocional. Así que ese sería el consejo, poder aplicar lo que hemos conversado hoy día, y de alguna manera, si está esperando, bueno, seguir insistiendo, insista, ir al CESFAM, al hospital, llevo un año esperando, por favor, ¿qué pasa? Y en el caso del consultorio en el CESFAM puede ser que también haya un fonoaudiólogo, y tal vez usted no sepa, pregunte si hay algún fonoaudiólogo, porque puede ayudarla. Recordemos que el fonoaudiólogo es el profesional, fonoaudióloga es el profesional que se especializa en la comunicación, y el problema auditivo lleva a un problema comunicativo. Así que también puede ser un consejo buscar esa ayuda en el consultorio o en el CESFAM. Aquí yo tengo un aporte de Nicole Bermúdez, que también se agradece, que dice que sumado a toda la información entregada al sistema de adaptación auditiva que se habló, al complementar con estrategia comunicativa también es importante mencionar y no dejarlo de lado, la actitud y la motivación del paciente, del usuario, es súper importante, es un factor que no podemos dejar de lado al momento de conversar o de hablar de rehabilitación auditiva. La motivación y la actitud del usuario. Sí, totalmente. Agradecemos a Nicole por el aporte. Nicole es fonoaudióloga, también egresada de nosotros, y está trabajando en el área de audiología, así que claramente puede compartir eso desde su experiencia. Hay otra pregunta que te hacen en relación a la rehabilitación auditiva, y te piden, Seba, si podrías compartir tu experiencia, si corresponde la implementación de rehabilitación auditiva en población que por diferentes motivos no logra acceder a audífonos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, se los mencioné anteriormente, nosotros trabajamos con un grupo en el CESFAM Algarrobo que nos conseguimos trabajábamos en el CESFAM, así que ellos mismos nos dieron la lista de espera de las personas que se había derivado a la implementación con audífonos en el Hospital de San Antonio, y con ellos trabajamos y tuvimos una excelente experiencia. Como sé que hay algunos colegas, estudiantes,
nosotros hace poquito también en el Instagram de la escuela publicamos un artículo que apunta, esa población que nosotros abarcamos, por ejemplo, no tenían audífonos. Ese es un grupo de adultos mayores que estaban esperando justamente que le entregaran el aparato. Y si nos damos cuenta y si asociamos que las consecuencias que puede tener un problema auditivo no son solamente auditivos, sino que también emocionales, generar un acompañamiento lo más temprano posible nos va a ayudar muchísimo. Pero recordemos, la importancia del audífono es bastante, entonces no es que estamos cambiando, sino estamos complementando. Ahora, ¿qué es primero, qué es segundo? Idealmente el audífono que sea lo antes posible, pero si, como dicen ustedes, por A, B o C razón, no se puede entregar rápidamente el audífono, comenzar trabajando con la familia, comenzar probando soluciones y aplicando adecuación en el contexto, aplicando estrategias comunicativas, vamos a estar avanzando. Y entre antes lo hagamos, mejor. En relación a eso mismo, hay un espectador anónimo que nos ha hecho hartas buenas preguntas. No sé cómo referirme a él o a ella. Bueno, agradece los consejos, dice que muy prácticos y la exposición muy, muy buena. Nos pregunta si luego de recibir los audífonos, entiende con todo lo que tú has expuesto, Seba, que se supone debería ir a un fonoaudiólogo para los ajustes y todo lo que tú mencionabas, y acostumbrarse al uso, pero actualmente por la pandemia, pregunta, ¿se está realizando? ¿Qué opciones tendríamos en este contexto en el que estamos? Yo creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se sugiere hacer en este contexto de cuarentenas en muchas regiones? Claro, sí, excelente pregunta. La verdad es que en relación a los consejos que en general se han planteado en el área de la audiología, porque hay varios profesionales que se dedican al área de la audiología. Si vemos el contexto general en el tema de pandemia, evitando un poco la presencialidad por el aumento de la probabilidad de contagio, yo principalmente aconsejaría de que se comuniquen con esta tienda auditiva, tienda de audífonos, para poder agendar una reunión por videoconferencia, una llamada telefónica. O sea, la comunicación, mantenerla en estos contextos es esencial. Es esencial. Ya hemos escuchado de que por supuesto tenemos que evitar salir de la casa, tenemos que hacer idealmente las cosas que sean de primera necesidad, pero hay algunas situaciones crónicas que necesitamos mantener el control, y una de ellas es la audición. Además que mantenernos comunicados en este contexto es pero vital, es fundamental para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional, para nuestra salud en general. Entonces, preguntemos, busquemos, porque yo sé que se están dando soluciones que no necesariamente son presenciales, pero sí un llamado telefónico, sí una videoconferencia nos puede tal vez solucionar el problema. Ahora, ¿qué se está haciendo en general? Se está haciendo de alguna manera un filtro, que por ejemplo llamo y analizo, ya, ok, esta situación de esta persona yo la puedo resolver por teléfono, la puedo resolver por videoconferencia, pero tal vez hay algunos casos que no, y en esos casos excepcionales se cita de manera presencial solamente a lo que en este caso necesita la persona. Así que busquemos las posibilidades, porque mantener entonces la comunicación en estos contextos es fundamental. Sí, aquí Patricia también conversando o consulta, dice que en esta época de coronavirus se nos complica un poco más la comunicación por el uso de tapabocas, y disminuye la capacidad de entender la expresión facial y la lectura de labios. Si ya se escucha mal para la gente con audición normal, más para las personas que tienen pérdida auditiva en cualquier edad. Sí. Ahí, no sé si quería agregar algo. Buen aporte. Sí, toda la razón. Ahora, nuevamente, yo creo que la forma de ir analizando la situación no cambia. En este caso, el problema es distinto.
puede ser que el problema ahora es que ya no veo los labios. Tal vez el ruido ya no es tanto, por ejemplo. Entonces, pero nuevamente igual tengo que llegar a este análisis de la situación que me está complicando. Puede ser que sean ambos, lamentablemente. Hay ruido y además no puedo observar los labios de la otra persona. Entonces, una vez que analizo la situación, y eso podría ser siempre el primer consejo, analizar, ok, el problema es esto, ¿cuáles son posibles soluciones? ¿Que se quite la mascarilla? No, no puedo. No puedo pedirle que se quite la mascarilla. A ver, ¿qué otra solución más hay? Ustedes mismos estoy seguro que van a poder llegar a distintas soluciones, y una vez que la vayan probando, van a ir diciendo, ok, esta me sirve, esta no me sirve. Ahora, ¿qué le puedo dar así como pensando en la situación y en el contexto? ¿Qué les puedo decir yo? Pero recuerden, analizar la situación, cada situación analizarla y ir probando sus soluciones. Pero en este caso, el tapaboca, ¿cierto? Me impide la lectura labiofacial, pero no me impide ¿qué cosa? La expresión facial, el lenguaje corporal. Entonces, si yo no le estaba dando énfasis antes, ahora tengo que darle mayor énfasis, en este caso, a mi expresión facial, a mi lenguaje corporal. En el peor de los casos, que la situación se haga muy, muy difícil, y es muy importante tener un dato como, por ejemplo, el nombre del doctor o la hora que tengo la citación, andar con una libretita y un lápiz, por favor me anota acá el nombre del doctor y la hora, por ejemplo. Porque ahí en ese caso sí, es muy difícil poder sacar el contexto, es una información muy específica. Podríamos utilizar entonces esa estrategia de andar con una libretita y un lápiz para apuntarnos cosas esenciales. Ahora, también hemos dado cuenta que hay distintos tipos de mascarilla o tapabocas, ¿cierto? Hay algunos que tienen hasta ojos y tienen mucha información. Sí. Idealmente, tal vez aconsejar que si nos vamos a comunicar con una persona que tiene problema auditivo y vamos a usar mascarilla, que sea lo más discreta posible, porque nuestra atención tiene que enfocarse en la expresión facial, en el lenguaje corporal, en el contexto comunicativo. Y si yo utilizo una mascarilla demasiado llamativa, mis ojos van a estar mirando la mascarilla y me voy a perder de mucha información visual. Miren, ahora y también, vamos... Perdón, Waldo. también Catherine Gallardo manifiesta que existen tapabocas o mascarillas que en la parte de adelante son transparentes. Entonces, eso también va a facilitar la comunicación con las personas con pérdida auditiva. Sí, qué bueno que mencionaste eso. Por eso que lo importante es que vayan, prueben ustedes, porque una colega me mencionó de que esa genera mucho brillo y no permite observar adecuadamente los labios de la otra persona. Entonces, yo no las conozco presencialmente, solamente la he visto en internet, pero la verdad es que tampoco tenemos la respuesta, sino que hay que probar. Probemos a ver si es que una de las soluciones puede ser comprar este tipo de mascarilla. A mí me dijeron que por el brillo no era tan fácil, pero probablemente se pueda ver un poquitito más, y ese poquito aporte al tema auditivo, a la expresión facial, al lenguaje corporal, al contexto del tema de conversación, y que eso en resultado permita tener una comunicación más efectiva. Seba, Waldo, miren, hay dos participantes que han levantado su mano, que vamos a ver Sí. si podemos habilitar aquí la función de permitir hablar, que es Claudia y Pamela Fernández. Voy a partir con Claudia, a ver si al darle la opción de permitir hablar nos puede contar un poco o hacer un comentario. Claudia, ¿estás por ahí? Que habías levantado la mano. Aparece que tienes tu micrófono silenciado. Parece que se nos aburrió nuestra panelista. Vamos a darle la palabra entonces a Pamela Fernández, que quería hacer una pregunta. Tienes habilitada ahora la función, tendrías que habilitar tu micrófono para poder hablar. Mientras Pamela o Claudia nos comentan, algo bastante interesante, agradecer en el chat todos los comentarios de agradecimiento al respecto. Hemos tratado de llevar el flujo de la conversación con todas sus preguntas.
Enviamos un saludo a Esteban Caro, que nos agradece la información y nos envía saludos desde Medellín, Colombia. Así que estamos llegando bastante más lejos de lo que pensábamos que íbamos a poder. Catherine nos entrega un aporte interesante, nos comenta que en su ciudad he visto colectiveros que colocan un papel en todas las partes visibles del vehículo explicando que utiliza audífonos o que tiene problemas auditivos y solicita que le hablen claro y fuerte. Creo que eso es una muy buena estrategia para educar a la población usuaria de la locomoción colectiva, puesto que el colectivero está de espalda a la gente. Claro, Así que, sí, excelente. María Fernanda Mandujano nos manda saludos desde México, también les mandamos saludos a México. Loreta Ortega, saludos desde Argentina, nos agradece también saludos a ti, gracias por conectarse. Muchas gracias. Vemos que estas son las ventajas también de poder hacer este tipo de conversaciones a distancia. Nos agradecen las charlas, los consejos, creo que fue bastante práctico. Nosotros la verdad que quedamos muy contentos con el tema. Hay muchos participantes. Hay muchos aportes también. Bueno, las dos participantes que querían hablar por alguna razón no pudieron hacerlo, no sé qué habrá pasado. Si nos pueden escribir igual, podemos compartir su experiencia. Desde Colombia, Liliana nos comparte también un saludo, muy interesante todo lo presentado. Y vamos a pasar a las últimas preguntas antes de cerrar. Nos preguntan, bueno, Nicole quiere hacer un aporte, voy a ver si Nicole puede permitirle hablar. A ver, Nicole Bermúdez. Ahí, Nicole, te habilité. ¿Puedes hablar? ¿Escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Hola, Nicole. Hola, buenas tardes. No, quería mencionar un poquito, estaba escuchando esto de las mascarillas, claro, como con esta tela transparente o el brillo que genera, que mencionaba ahí Sebastián. Yo al menos, desde la experiencia, me sirvió mucho antes de que llegara la cuarentena en Valparaíso, utilizar harto el protector facial, que probablemente no es lo recomendable por el tema de la mascarilla, ¿no es cierto? Pero si uno mantiene la distancia adecuada y usa el protector facial, tampoco genera tanto brillo como uno esperaría. Para el que tenía así como la duda de qué otra cosa podía usar por este tema de que la mascarilla me limita un poco al ver qué está diciendo la persona, porque muchas personas más que se guían por eso, por cómo están hablando, y la modulación de ellas también. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Nicole. Gracias por el aporte. Sí, yo creo que para ir cerrando, hay algunas preguntas bastante por ejemplo, acá, bastante técnicas que quizás podríamos después responder por correo. Pamela Fernández escribió. Pamela Fernández es colega, también trabaja en el Hospital Frique. Ajá. Aquí menciona, bueno, saludos, Pame. Además, el usuario se puede apoyar en el contexto para complementar la dificultad auditiva. También es un buen aporte. Y ese detalle también sirve mucho cuando hay una conversación grupal. Entonces, tener ahí una persona, una persona estratégica, por decirlo así, también sirve mucho. Saber de qué tema se está conversando. Significa que el cerebro va a tener menos opciones para hacer este cierre auditivo como para poder entender el mensaje. Es muy distinto si yo no escuché una palabra de un tema que no sé de qué se está hablando, a que tal vez no entendí algo de la palabra, pero sé que estamos hablando del coronavirus. Hay menos opciones de alguna manera para que el cerebro complete ese mensaje. Así que muy buen aporte de Pamela, muchas gracias. Enviamos saludos a Brasil también. Hay amigas de nuestra colega Ana Paula que están viéndonos desde Brasil igual y no pudieron acceder al chat. Así que les mandamos un saludo también. Llegamos a hartos lugares. Les agradecemos a todos su participación, el entusiasmo por estar aquí escuchándonos, por todas las preguntas que hicieron.
Esperamos haber generado un espacio de aporte y de diálogo con ustedes, y que ojalá todas estas estrategias las puedan utilizar en sus casas las personas que tienen algún familiar o conocidos que tengan pérdida auditiva, y podamos hacer la comunicación mucho más fluida en este momento en que es esencial poder comunicarnos con nuestros familiares, ya que estamos todo el día en la casa en este contexto de pandemia. Sebastián, Waldo, ¿algunas palabras para cerrar? Yo, nada, agradecer solamente a todos los participantes. Se generaron muy buenos aportes de todos. Estamos en Colombia, en México, en Brasil. Así que se generaron muy buenos aportes, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo todos. Y el cómo trabajar, el cómo intervenir, el cómo conversar con las personas con pérdida auditiva me parece un tema relevante, y que la comunidad y todo el mundo lo conozca. Así que nada, gracias por la invitación, gracias por la participación, y agradecer nuevamente a todos los que aportaron con sus ideas, con sus preguntas. Eso. Seba. También sumarme a los agradecimientos. La verdad que uno con esta actividad uno igual tiene ahí un poco de nervios si va a funcionar, si va a haber interés. Entonces la verdad que estoy seguro que a nosotros y yo personalmente estoy muy contento por todo el interés y las preguntas que se generaron. Esperemos que poder haber ayudado. Igual es poco tiempo, pero también intentamos abordar la mayor cantidad de cosas posible, intentamos también responder la mayor cantidad de preguntas. Estoy viendo, recién tengo acceso como a esto, pero estoy viendo que había muchas. Dejamos nuestro correo a disposición de Jorge, el mío, cualquier pregunta, si nos quieren contactar por algo, o si necesitan algún tipo de consejo, nos pueden escribir sin ningún problema. Y eso, así que muchas gracias por su interés y por su participación. Sigan revisando nuestras redes sociales, nuestro Instagram, fonoust_viña, para nuevas charlas. También, si de repente nos quieren hacer preguntas vía mensaje directo, nosotros estamos revisando constantemente los mensajes que ahí nos llegan para resolver dudas. Lo mismo con el Facebook, Escuela de Fonoaudiología UST Viña del Mar. Nos pueden seguir ahí. Nosotros constantemente estamos subiendo información respecto de lo que hacemos a nivel académico y lo que estamos haciendo vinculándonos con el medio. Así que les agradecemos su participación, la asistencia, y nos veremos en un próximo conversatorio. Gracias, Sebastián, gracias, Waldo, por estar aquí hoy día. Que estén muy bien y que tengan buena tarde. Gracias, Jorge. Chao. Chao, un abrazo.